Buenas noches, Hola, buenas noches. ¿cómo están? Bueno, continuamos con lo del perdón, ¿no? Yo te quería contar, Pa, que es, hablando estos días y eso es muy importante que sepamos el, el por qué, buscar esa raíz. Es muy importante la confianza, el respeto, el, el que no te juzguen, porque no es un proceso, no es fácil, ¿vale? Tomar la decisión, ni para uno como adicto, ni para la gente que uno ama, ¿vale? A su alrededor. Esta enfermedad es una enfermedad que enferma precisamente eso a toda la gente que ama. Entonces pasa que, como dijo mi papá, el, tú consumes y no, la gente tiene la idea errónea de que está de fiesta, de que está pasándola bien, y es muy falso. Es una vida muy triste y muy solitaria y muy miserable. Y como dicen por ahí, pues por cada sonrisa son 100 lágrimas, ¿vale? Del modo como lo quieras ver. Entonces ya al entender qué me llevó allí, qué me llevó allí, una cosa es tener sed y otra cosa es entender la sed, eh, pues ya vas a tener maneras de prevenirlas, ¿vale? Yo quería compartir eso un poquito. ¿Tú tienes algo que agregar, papá? ¿De pronto? Bueno, con respecto al perdón, el perdón es un tema un poco amplio y hay que tener una base, un fundamento, pues para entrar al proceso del perdón. Cuando uno habla de perdón, por ejemplo, en el caso de Jorge, él, él no tiene que pedirme perdón a mí, ni a su mamá, ni a sus hermanos, ni a nadie. El que se tiene que perdonar es él. Él es el que tiene que hacer el proceso del perdón, porque él es el que lo necesita, él es el que necesita sanar. Y en mi caso particular, pues lógicamente que yo como padre puedo pedirle perdón a mi hijo por mi actuar ignorante y estúpido. Ignorante pues no quiere decir que la persona sea bruta, que no entendió, al contrario, ignorante es el que ignora un conocimiento, esa es la ignorancia, ¿cierto? Y la estupidez, pues porque la estupidez se va transmitiendo y se transmite de padres a hijos. Si mi mamá me dijo que no pase por debajo de la escalera porque le viene la mala suerte, pues le transmito esa estupidez a mi hijo y él se la transmite al otro. Esa es la estupidez. Entonces yo por estupidez y por ignorancia, por mi actitud y mi forma de actuar con mi hijo, pues yo puedo, quiero y estoy en la obligación de pedirle perdón. Y de hecho, este es el momento apropiado para yo delante de ustedes decirle a mi hijo de corazón que me perdone por mi ignorancia No, y no. mi estupidez en verdad. Pero bueno, el perdón, como les decía, tiene una base y un fundamento pues para poderlo lograr, y el perdón empieza por uno mismo, ¿no? Entonces, él tiene que pedirse perdón y yo también debo de pedirme perdón. Para hacer ese proceso hay que ir al pasado. Siempre que nosotros vamos al pasado, vamos a traer dolor. A eso vamos al pasado. Si usted se pone a reflexionar, esas fiestas decembrinas y esos momentos tan agradables, eso no es felicidad. Usted está yendo al pasado a traer dolor. Y cuando usted recuerda algo, siempre lo recuerda pues con dolor, porque el placer siempre trae consigo el dolor. Entonces lo que hay que hacer es ir al pasado, recordar esos eventos que nos marcaron profundamente, que causaron tanto dolor en nosotros, y traerlos al presente, pero para pedir perdón, perdón uno mismo, por no saber entender y por no saber comprender. Entonces, si mi mamá me maltrató,
cuando yo era un niño, ¿cómo hago yo para perdonar a mi mamá que me maltrató? Yo me pongo en los zapatos de mi mamá y me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo fue la niñez de mi mamá? ¿Fue mi mamá una niña feliz? Mi abuela, o sea, la mamá de mi mamá, ¿cómo la trató a ella? Mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá, ¿cómo la trató a ella? Y cuando yo empiezo a hacerme ese tipo de preguntas poniéndome en los zapatos de mi mamá, yo logro entender por qué mi mamá actuó así conmigo. Porque es que, queridos videoescuchas, estos son cadenas y nosotros somos los llamados a romper este tipo de cadenas que se repiten de generación en generación hasta que uno de los integrantes de la generación despierta y dice que esto no puede continuar ni seguir así y no lo vuelve a hacer. Cuando yo me pongo en los zapatos de mi mamá para este caso, o en el caso del papá, o en el caso del tío que me trató mal, incluso en el caso del tío que me violó, y yo logro perdonarme y entender esa persona, en ese momento comienza el ciclo del perdón. Hay una película maravillosa que se llama La Cabaña, que la recomiendo para que ustedes la vean y miren cómo es el perdón. Y en esa película el protagonista se encuentra con Dios y Dios le dice que perdone a una persona que le hizo un daño inmenso al protagonista de la película. Y él en la película trata de decirle que yo lo perdono y yo te y él no podía decir hasta que por fin dijo yo te perdono. Y cuando él dijo yo te perdono, él se voltea y le dice a Dios, yo no siento nada. Yo no siento nada, yo quedé lo mismo. Y Dios le dice, es que hay que perdonar 70 veces 7. El perdón es un proceso permanente. Esa sanación no es inmediata. Esa es la lucha, esa es la batalla. Porque si fuera así fácil, facilito, yo te perdono, perdóname, pues ya estaríamos ganados todos. Pero el perdón no es así. El perdón es un proceso permanente. Y hay un pensamiento que lo agobia a uno sobre esa situación. Y vuelven esos malos recuerdos y esos malos pensamientos y ese deseo de ira y de venganza y de muchas cosas. Pero si usted realmente quiere hacer el proceso de perdón, usted va a decir, ese pensamiento no me pertenece. El pensamiento puede venir efectivamente. Y usted dice, no me pertenece. Y el pensamiento puede pasar. Entonces usted cae y se levanta. Y usted puede hacer ese proceso 70 veces 7. Y de pronto vamos a ampliar un poquito más el tema en otro video más adelante. Pero quiero que usted, estimado videoescucha, sepa que nuestro cuerpo físico está conformado por células. Y nuestras células almacenan esa información del perdón y del odio y de la ira, y todo es almacenado en las células. Y cada 24 horas esas células se reproducen en un proceso que se llama mitosis. Si yo hoy tengo un pensamiento malo, en 24 horas voy a tener 2 células que tienen un pensamiento malo. Y en 2 días voy a tener muchísimas células que tienen ese pensamiento malo. Y si yo tengo un pensamiento de ira, entonces yo voy a ser un hombre iracundo. Y cuando salgo a la calle me encuentro con todos los iracundos. Y el que va en el carro me cierra. Y el que va en el otro carro me moja. Y el indigente me echa la madre. Y me roban y me atracan. Por eso. Porque tengo un pensamiento que se está grabando en la célula. Pero si yo tengo un pensamiento realmente de perdón y de voluntad de hacerlo, eso también queda grabado en la célula.
Y mi célula en 24 horas va a tener su cuerpo una nueva célula de perdón. Y va a llegar un momento de tanto perdonar que usted definitivamente sí va a perdonar de corazón. Y va a quedar grabado indeleble en su corazón y en su conciencia que usted efectivamente perdonó. Y su semblante va a lucir diferente. Su ambiente y su círculo alrededor va a cambiar. Y usted va a ser una persona capaz de transformar el universo y de mover montañas. Y bien, el perdón seguramente es más profundo y lo iremos tratando pues más adelante, pero en esencia yo lo que tengo que hacer es ir al pasado, traer el dolor que siento y perdonarme. Y si yo tengo la oportunidad de tener al lado la persona que ofendí de pronto, pues pídale perdón. Y si usted no la va con su mamá, pues es el momento de ir a decirle a su mamá que lo perdone por la ignorancia de no entenderla y de no comprenderla. Porque el hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Feliz noche. Chao, chao.